Sube conmigo. Ignacio Larrañaga. Capítulo cuarto. Amor oblativo. La rosa existe sin un porqué. Florece por florecer. No se da atención a sí misma ni pregunta si la miran. Silesios. Cualesquiera sean las quejas del reurótico, cualesquiera sean los síntomas que presente, todos ellos tienen su raíz en la incapacidad de amar, entendiendo por amor la capacidad de sentir preocupación, responsabilidad, respeto y comprensión hacia la otra persona. La terapia analítica es, esencialmente, una tentativa de ayudar al paciente a recuperar su capacidad de amar. Si no se cumple esta finalidad, solo pueden lograrse cambios superficiales. Erich Fromm, Psicoanálisis y Religión, Buenos Aires, 1967, página 115. 1. Dar la vida. Amor, palabra mágica y equívoca. ¿Qué es el amor? Emoción, convicción, concepto, ideal, energía, éxtasis, impulso, vibración, lo que se vive. No se define, tiene 1000 significados, se viste de 1000 colores, confunde como un enigma, fascina como una sirena. Hay quienes piensan que no existe diferencia entre el amor y el odio, y que este es la otra cara de aquel. Otros dicen que el egoísmo y el amor son una misma energía, y así es, solo cambia el destinatario. Las calles están llenas de cantares, y los cantares están llenos de amor. En nombre del amor se inventan bellas mentiras. En su nombre la muerte se viste de vida y ¿cuántas veces signo de exclamación la vida se viste de muerte? Sus banderas son una rosa y un corazón. Dicen que su cúspide más alta es el amor de una madre, pero nos hablan también de las madres posesivas que, parece que aman hasta el paroxismo, cuando en realidad se aman a sí mismas. Todo está lleno de equívocos. Necesitamos poner claridad. Fuente primera del amor. El hombre más sensible del Evangelio, respecto del amor, es Juan. Sus pensamientos y decires cristalizan en la preocupación fraterna. Tanto en el cuarto Evangelio como en sus cartas, el amor fraterno es como una densa melodía que recorre las páginas, ilumina todo y lo llena de sentido. Ningún guía tan experto como Juan para esta peregrinación por los senderos de la fraternidad. En su compañía subiremos, a contracorriente, el río de la historia, hasta llegar al manantial original de las aguas inmortales, Dios. Juan comienza por identificar dos palabras, Dios y amor. Ambas expresiones, para él, son como una estrella y otra estrella. Contienen el mismo fuego. Si decimos que Dios es amor, podemos agregar que donde está el amor, allí está Dios. Caminando sobre la misma cadena, podemos llegar a otra conclusión. Donde no hay amor, allí no está Dios. Y donde no está Dios, no puede haber amor. Pero si, donde no está el amor, estuviera Dios, o, donde estuviera Dios, no hubiera amor. En los dos casos estaríamos ante la mentira. En este punto, Juan se pronuncia con una radicalidad que asusta y espanta. Aquel que dice, yo amo a Dios, y se desentiende de su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo será posible amar a Dios, a quien no se ve, si no se ama al hermano a quien se ve? El mismo Señor nos ordenó, el que ama a Dios ame también a su hermano. Primera de Juan 4,20. 1. Dar la vida. El amor siempre está en tensión porque extiende sus alas sobre dos polos. Comienza por abrirse hacia su interior. Es la fase implosiva, primero explota para dentro. Todavía no había días ni distancias, y en el misterioso hogar trinitario, las tres divinas personas originaban las relaciones, y las relaciones originaban las personas. En un circuito perpetuo de vida, una corriente vital envolvía y penetraba, y de tal manera unificaba a las tres personas que todo era común entre ellas: poder, sabiduría, amor. Esta vitalidad inefable e infinita surgía desde los abismos insondables, atravesaba e irrigaba, como un río, las tres santas personas. En sus aguas se miraban, se conocían y se amaban, y así, los tres eran uno. De esta manera, en la quieta tarde de la eternidad, el amor fue un incendio que se consumió para adentro,
acumulando una infinita carga implosiva. Y cuando fue tanta la acumulación, no pudo contenerse y Dios comenzó a abrirse hacia afuera, es decir, vino la fase explosiva. Siempre sucede lo mismo. La potencia expansiva del amor es de la misma medida que su potencia implosiva, y Dios se salió de sus fronteras, y se derramó en diferentes tiempos y maneras. Acompañó al hombre sobre la arena del desierto. De día lo cubría contra los rayos solares. De noche, para evitarle el temor, tomaba la forma de una brillante antorcha de estrellas. El Señor plantó su tienda cerca del hombre, en viaje, junto a las palmeras. Se transformó, además, en espada y trompeta en boca de los profetas. Hizo proezas increíbles. Después de tanta cosa, cuando los tiempos llegaron a su madurez, rebasó toda imaginación, entregándonos lo que más quería, su Hijo. Dios envió a su Hijo único a este mundo para darnos vida eterna por medio de él. No somos, pues, nosotros, los que hemos amado a Dios. Fue Él, el primero en amarnos. Primera de Juan 4, 10-19. Juan continúa: si nosotros deseamos participar de la luminosa naturaleza de Dios, solo nos queda una vía para esta divinización, la del amor, porque Dios es amor, y como amar significa dar, solamente dándonos, nos divinizaremos. Pero darse, ¿a quién? Y en este momento, Juan se despreocupa de su coherencia lógica, abandona la dirección vertical, y contra lo esperado, toma la vía horizontal. Extraño. Me explico. El amor, brotando del corazón del Padre, se derramó entre los hombres, mediante Jesucristo, verdadero canalizador. Ahora hubiéramos esperado que Juan continuara su disertación, diciendo, ya que, amor con amor se paga. Si Dios nos ha amado de esta manera, nosotros, ahora, vamos a pagarle con la misma moneda, devolviéndole el mismo amor. Pero, en lugar de seguir esa línea vertical, Juan se sale por la tangente. Si Dios nos ha amado de esta manera, nosotros debemos amarnos, unos a otros, de la misma manera. Primera de Juan 4,11. Así, pues, para que el amor pueda regresar, colmado y maduro, a la fuente original del Padre, tendrá que dar un amplio rodeo por las tierras de la fraternidad, en un largo proceso de maduración, e instalado firmemente en el suelo fraterno. Juan consolida su territorio ocupado, con vigorosas expresiones. Queridos míos, tomen nota de esto. Como saben, ningún mortal vio ni verá un segmento del fulgor de Dios. Pero sepan que, si nos amamos unos a otros, Él mismo, personalmente, habitará en nosotros, y nosotros nos convertiremos en brillantes espejos, y Dios se hará visible para todos los hombres. Nosotros hemos creído en el amor porque hemos sentido, en nuestra propia carne, el amor original del Padre. Sí, nosotros sabemos experimentalmente que Dios es amor, y, si nos amamos unos a otros, nuestras raíces permanecerán plantadas en el corazón del Padre, y su amor crecerá en nuestro corazón. Primera de Juan 4, 17-17. Amémonos unos a otros ya que Él nos amó primero. Llegado a este punto, Juan se detiene, desconfiado. Conocía muy bien el árbol humano. En el esplendor verde de su follaje había encontrado tantas emociones y tan pocos frutos. Juan les previene para no dejarse engañar, ya que, en esto del amor, la verdad y la mentira cantan al mismo compás. Si alguien, en este mundo, nadando en riqueza, y, al ver a su hermano hambriento, queda impasible, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios reside en este corazón? Cuidado, queridos míos. En esto del amor es fácil emocionarse y decir palabras lindas, pero lo que importan son los hechos. Primera de Juan 3,17. Vía oblativa. Entonces, ¿cómo amar? ¿Cuál es el criterio para distinguir las emociones de los hechos? Juan responde, Él dio su vida por nosotros, y así, ahora, nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan 3,16. Un amor exigente y concreto, dentro de la ley de la renuncia y de la muerte. En otras palabras,
no un amor emotivo sino oblativo. Con tales palabras, Juan despeja las ambigüedades, desciende hasta el fondo del misterio, y nos da una definición radical e inequívoca del amor fraterno. Amar oblativamente consiste en dar la vida. ¿Qué significa dar la vida? En el contexto de los escritos de Juan, hay que tener presente que no se trata de dar algo. Tome este regalo, acepte esta limosna. Se trata de darse. Ahora bien, para darnos, tenemos que desprendernos. Y todo desprendimiento es doloroso y envuelve un sentido de muerte. Si le doy este reloj, yo no sufro porque no hay desprendimiento. Pero si intento darle mi piel, antes de dársela, tengo que desprenderme de ella. Y eso, sí, duele. Todo lo que está adherido vitalmente a la persona, como en el caso de perdonar, adaptarse. Antes de darme necesito desligarme de una adherencia. Y ese desprenderse de algo vivo es morir un poco. Amar oblativamente es morir un poco. Con esta luz juanina, vamos a descender a la arena de la vida, y con unos ejemplos, comprobaremos la veracidad y realismo de esta definición oblativa del amor fraterno. Supongamos que, en la comunidad, hay un individuo que, por diferentes circunstancias históricas o temperamentales, produce en mí un fuerte rechazo. ¿Cómo amarlo? Si dejo que surjan en mí los impulsos naturales, sin poder evitarlo, voy a tener una espontánea manifestación adversa. ¿Qué hacer? Tengo que negarme, Mateo 16,24, a esos instintos, violentarme, Mateo 11,12, en la repugnancia que me causa ese sujeto, desprenderse, suprimir un impulso natural de resistencia, y darme en forma de aceptación. Tengo que morir a algo mío, muy vivo. Una oblación. Por gusto no se perdona, tampoco por una idea. Para darme en forma de perdón a aquel sujeto que me desprestigió, tendré que llevar la muerte a los impulsos de represalia, morir a algo mío, muy vivo que es el resentimiento, olvidar viejas heridas, y darme en forma de perdón. Esto no causa ninguna emoción. No es un amor emotivo, más bien, produce dolor. Por eso es un amor oblativo. No sé si yo proyecto o transfiero a este individuo algún personaje olvidado, pero el hecho es que su presencia me irrita. Si me dejara llevar por las reacciones espontáneas, uno procedería atropelladamente respecto de él. Para actuar en forma bondadosa con él, tengo que dar la vida, suprimiendo los impulsos violentos, y darme en forma de paciencia. Imposible el amor oblativo. Después de haber conocido muchas comunidades y recibido tantas consultas personales, uno sabe cuántas resistencias se interponen entre los hermanos, a lo largo de una convivencia, transferencias, proyecciones, reacciones de autoafirmación y agresividades de todo color. Eso es lo espontáneo. Existe, como lo hemos explicado, el principio del placer, que es el gran motivo de la conducta humana. Dar la vida es contrario al principio del placer. El amor oblativo, en una esfera meramente humana, es utopía. ¿Cuál sería el principio del placer que motivaría conductas oblativas? Es Jesucristo mismo, a condición de que Él esté verdaderamente vivo en el corazón de los hermanos. En este caso, Él es capaz de causar mayor satisfacción que cualquier otro motivo, y se constituye en la gran recompensa. Solo el hermano Jesús, vivo y presente, sana, calma, unifica. De esto ya se ha hablado. En caso contrario, no es posible el amor oblativo. Supongamos que nació una fuerte y mutua aversión entre dos individuos. Se sienten como dos personas, separadas por un campo minado. ¿Quién soluciona esto? ¿Qué psicoterapias, qué idealismos o conceptos románticos habrá en el mundo que puedan eliminar esas barreras y unir esos corazones? Humanamente, eso no tiene solución. Recuérdese lo dicho sobre el inconsciente. ¿Qué hacer? ¿Separarlos y colocarlos en diferentes casas? Pero eso, ¿sería solución o evasión? La solución, en este caso, tiene que venir desde afuera. El libertador que nos sacará de este callejón sin salida es Jesucristo. Solo Él puede bajar a la región indómita y redimir las cuerdas del corazón. Solo Dios puede invertirlo todo.
las fuerzas de resistencia en fuerzas de acogida, la violencia en suavidad. Sin oración, es imposible el amor oblativo, y sin amor oblativo no es posible la vida en fraternidad. Cualquiera podría replicarme: es imposible la vida de oración sin la vida de fraternidad. Es verdad, estamos metidos en un círculo vicioso. ¿Quién rompe este círculo? Una vez más, Dios mismo. Solo por Él y en Él se puede romper el primer eslabón, el de perdonar. A partir de eso, el círculo queda abierto y la vía expedita. Hay quienes dicen que el amor oblativo está en conira de la espontaneidad, a que llaman espontáneo, a todo lo que surge naturalmente desde el inconsciente instintivo. Entonces, sí, el hombre para el hombre será un lobo. Pero yo pregunto, ¿será bueno, en el nombre de la espontaneidad, dejar sueltos todos los instintos de venganzas, envidias y reacciones compulsivas? En estas condiciones, ¿sería posible una comunidad? ¿Y en qué acabaría la sociedad humana? Además, hay otra cosa. Los que así hablan, vienen del campo freudiano, es decir, en principio, de una esfera sin fe. Y, ciertamente, sin fe, no es posible la oblación. Pero, sin fe, ¿quién redime el corazón humano? ¿Qué medios de redención nos ofrecen los analistas? Podrán ayudar a la hora del diagnóstico, pero a la hora de la salvación, ¿de qué medios o remedios disponen? Amistad y fraternidad. No podemos tomar un bisturí, hacer una vivisección, y señalar fronteras en la estructura de la personalidad, diciendo: hasta aquí llega la influencia de los impulsos vitales, aquí comienzan las convicciones de fe, hasta aquí la fraternidad, desde aquí la amistad. Todo está en una combinada proporción, pero nosotros, para entendernos, tenemos que dividir y distinguir. Subyacen en la substancia misma de la persona aquellos gérmenes que originan lo que llamaríamos el amor de amistad. Son fuerzas de relación, nacen con uno, vienen en la sangre, pueden estar, algunas veces, estimuladas por circunstancias históricas, pero en general son congénitas. De partida, vamos a darles un nombre: afinidad. Se trata de una simpatía natural que brota espontáneamente entre dos personas. Antes de encontrarse las dos personas, ya preexistía. Bastó que las dos personas se hicieran mutuamente presentes, y despertó aquella fuerza simpatizante. Es fácil de percibirlo y difícil de expresarlo. La gente, para expresarlo, ha acuñado en el lenguaje popular ciertos decires: me cae bien, no es de mi tipo. Otras veces hablan así: este me gusta y no sé por qué, a aquel otro no lo puedo ver, y no sé por qué. Como se ve, se trata de fuerzas subjetivas, de carácter emocional, que esconden sus raíces en el submundo inconsciente. No tienen lógica ni explicación racional. Generalmente, quedan fuera del alcance del psicoanálisis, aunque es posible que algunas veces entren en juego algunos elementos inconscientes de transferencia o proyección, igual en las simpatías que en las antipatías. Pero, en general, no son razones históricas sino genéticas. Ese no sé qué así habla la gente por el que, estas dos personas, desde el primer día en que se conocieron, nació entre ellas una viva simpatía, como por generación espontánea, se relacionaron siempre a las mil maravillas, convivieron hasta la muerte en una feliz armonía, a pesar de que sus criterios, en muchas cosas, eran divergentes. Ese no sé qué, por el que estas dos personas, aunque tuvieron una convivencia armoniosa durante 30 años, nunca consiguieron ser amigos, a pesar de que nunca, entre ellos, hubiese habido una seria desavenencia. En acústica, cuando dos instrumentos están en un mismo número de vibraciones, al ser percutido uno de los instrumentos, el otro entra automáticamente en vibración, si está cerca. En este caso, se dice que los dos instrumentos están en las mismas armónicas. La afinidad psíquica consistiría en eso, en que las dos personas están en las mismas armónicas. Ese parentesco psíquico no se busca, no se cultiva, está o no está,
y su existencia no depende de la voluntad de las personas. Después de esta explicación, es fácil entender que la amistad nace de la afinidad. La amistad no es otra cosa que el cultivo de esa simpatía preexistente. Es el desarrollo de las armónicas subyacentes en las dos personas. Basta poner en contacto esas fuerzas empáticas, como dos polos, y nació la amistad, y con tanta naturalidad. Así, pues, la raíz del amor de la amistad es el fuego natural y espontáneo de la afinidad. Amor oblativo. La raíz del amor de la fraternidad es la fe, como lo vimos. La fraternidad evangélica es una comunidad en fe, bajo la palabra. El amor de la amistad es natural, espontáneo. No se necesita cultivarlo, brota naturalmente, como la simiente en contacto con la tierra fértil. El amor de la fraternidad no es espontáneo, sino fruto de una convicción. El motivo del amor, en este caso, no es un impulso vital sino los criterios de fe. El amor de la fraternidad pasa por encima de las reacciones impulsivas. Me gusta, no me gusta, me ofendió, no me acepta, y descubre en el otro, al hermano, porque su padre es mi padre, y mi Dios es su Dios. No importa que haya o no haya, entre él y yo, consanguinidad o afinidad, hay en común algo más importante, una raíz subterránea que arma y sostiene diferentes existencias, el Padre, de tal manera que allá, en la substancia original paterna, él y yo somos una misma y sola realidad. Esta convicción nace de la fe. El amor de la amistad es, por su propia naturaleza, particular o restrictivo. Después de las explicaciones dadas, esta afirmación resulta obvia. Nace y crece tan solo entre aquellos que están constituidos de unas mismas vibraciones psíquicas, solo entre ellos. Esa feliz armonía es una llama viva de fuego. Para encenderlo, tiene que haber contacto de dos polos vibrantes y armónicos. El amor de la fraternidad es universal. El amor fraterno se caracteriza por su falta de exclusividad. Cualesquiera y como quiera sean las peculiaridades personales que nos diferencian, son las raíces las que nos unen y nos mantienen en la identidad. 1. Dar la vida. El psicoanálisis muestra que el amor, por su misma naturaleza, no puede quedar restringido a una persona. Quien ame solo a una persona, y no ame a su prójimo, demuestra que su amor es un apego de sumisión o de dominación, pero no de amor. El amor que únicamente puede sentirse hacia una sola persona, demuestra, por este mismo hecho, no ser amor, sino vinculación simbiótica. O uno, como dijimos más arriba, no podemos hacer dicotomías. En toda fraternidad hay bastante dosis de amistad, y en la amistad puede haber algunos grados de fraternidad. Todo está combinado. Es bueno que las comunidades se pregunten con frecuencia, ¿qué es lo que prima en nuestras relaciones? ¿La amistad o la fraternidad? ¿El cultivo de la amistad obstruye o favorece la vida fraterna? No estamos pensando en las amistades posesivas que entorpecen el crecimiento de la personalidad. Toda amistad es don de Dios, tiene madera noble y, por su naturaleza, envuelve a los amigos en un círculo de calor y luz. Hablando en general, si se cultiva la amistad sin control y medida en el seno de una comunidad, por muy noble que sea en sí misma la amistad, podría transformarse en una cuña divisoria, clavada en el árbol de la fraternidad, debido a su naturaleza restrictiva, particularmente en las pequeñas comunidades. Erich Fromm, Ética y Psicoanálisis, México, 1966, página 143. Supongamos que se trata de dos amigos que viven, no en una comunidad, sino en la sociedad, allá afuera. En este caso, el cultivo de la amistad no tiene por qué tener reservas, sería plenamente positiva. Pero en el caso de la comunidad, cambian las circunstancias. Tenemos que tomar conciencia de que, en una fraternidad, por su naturaleza, deben desplegarse las relaciones interpersonales entre todos los miembros, en una convivencia común, y en un relacionamiento universal. Así lo exige la misma naturaleza social de la fraternidad. Si estos dos hermanos amigos se dejan llevar,
con toda espontaneidad, del impulso de afinidad, existente entre los dos, y conducidos del deseo natural de estar juntos, conviven gran parte del tiempo. Es evidente que la convivencia general va a sufrir las consecuencias porque no van a cultivar la convivencia con los demás hermanos. Puede sobrevenir la división y pueden producirse cortocircuitos en el edificio fraterno. Sin renunciar a la noble amistad, estos amigos que, antes que amigos, son hermanos tendrían que ejercer un control sobre sí mismos, tomar conciencia y recordarse muchas veces la naturaleza de la sociedad que integran, así como de las obligaciones que derivan de allí, para proceder en consecuencia. Tensiones y vida fraterna. En una comunidad puede haber verdadera fraternidad sin que exista eso que llamo feliz armonía. Con otras palabras, la presencia de dificultades no significa, necesariamente, ausencia de vida fraterna. Pueden coexistir tensiones y fraternidad. Imaginemos una comunidad compuesta de hermanos de temperamentos divergentes o de criterios opuestos. En un momento dado, una aguda discusión los llevó a una ruptura emocional que acabó en un estado de relaciones paralizadas. El hermano no los dejó en paz. Un día, antes de la misa de fraternidad, se reunieron en el nombre del Señor. Hubo una completa reconciliación, y todo comenzó de nuevo. Eso mismo sucedió otras veces. Estos hermanos no llegan a una camaradería, debido a sus personalidades fuertes y divergentes, pero allí reina una hermosa fraternidad, hay mucho amor oblativo, dan vida y mucha vida en cada reconciliación. Aunque no lleguen a la feliz convivencia de compañeros, hay tensión y reconciliación. Allí, la fraternidad es un comenzar de nuevo, y al revés, otra comunidad puede parecerse a un club de viejos amigos. Allí nadie se preocupa de nadie, nunca discuten, jamás se siente una tensión. Y esto, simplemente porque son así, camaradas de buen carácter, o porque, sin declararse, llegaron a un tácito convenio de no preocuparse, nadie de nadie, de no meterse en el campo ajeno y de caminar, cada cual, en su propia dirección. Aquí hay una magnífica camaradería, pero, supuestamente, no hay vida fraterna. La observación de la vida me ha llevado a la convicción de que, es aquí, en el terreno de la afinidad, donde se juegan los principales capítulos de la vida fraterna, particularmente en el mundo femenino, más proclive a las reacciones subjetivas. Uno de los secretos fundamentales para la buena marcha de la unión fraterna consiste en imponer las convicciones de fe sobre las emociones. El motor dinámico de una comunidad será, pues, el amor oblativo, más que el emotivo. Es cierto que a algunos les ha tocado en suerte una naturaleza notablemente armoniosa. Han nacido así, y sin el menor esfuerzo, sintonizan con las personas de cualquier temperamento. Pero, para la inmensa mayoría de nosotros, amar evangélicamente nos significará vivir vigilantes sobre nuestras reacciones naturales, superando las emociones con las convicciones. 2. Aceptar. Amar su propia persona. Oh Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, la valentía para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para discernir la diferencia entre ambas. Gran parte de las personas que tienen dificultad para aceptar a los demás, es porque no consiguen aceptarse a sí mismas. Dicho de otra manera, el que se rechaza a sí mismo, rechazará a los demás. Los conflictos compulsivos se manifiestan en el nivel interpersonal cuando ya estaban incubados hace tiempo en la esfera intrapersonal. Podemos pecar por falta de amor a nuestra persona. Más aún, la falta de amor a sí mismo es tan grave como la falta de amor al hermano. El que se avergüenza de su fisonomía, es como si despreciara al prójimo. Aquel que se siente triste por no tener cualidades o porque no puede triunfar, es como aquel que se deja llevar por la aversión contra el hermano. Nietzsche, en su libro Así hablaba Zaratustra, dice: no os podéis soportar,
no os amáis suficientemente a vosotros mismos. Diferentes formas de egoísmo. Aquí nos hallamos metidos entre conceptos y vocablos, impregnados de ambigüedad, y no nos va a ser fácil salir airosos. ¿Es lo mismo amor a sí mismo que egoísmo? ¿Contienen idéntico significado estas dos expresiones? ¿Amarse a sí mismo y amar a su persona? ¿Existe contradicción real entre el amor por uno mismo y el amor por los otros? ¿Es veraz y objetiva esta proporcionalidad? Cuanto más amo mi persona, menos amo el hermano, y cuanto más amo al hermano, menos amo mi persona. O, al contrario, ¿podremos decir que cuanto más amo mi persona, más amaré al hermano? En la Biblia se dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tratándose del amor, las mismas obligaciones existen para el prójimo que para mí: respetarme, aceptarme, acogerme. Si es virtud amar al prójimo como un ser humano, yo también soy un ser humano, y amar a esta persona que soy yo, es, también, virtud. Al final, ¿qué es el egoísmo? Erich Fromm nos hace una magistral descripción de él. Lo hace en un contexto especial, en el sentido de que el amor a sí mismo y el egoísmo no son idénticos sino opuestos. La persona egoísta está únicamente interesada en sí misma, desea todo para ella, no siente placer en dar, sino en tomar. El mundo exterior es contemplado únicamente desde el punto de vista de lo que pueda extraer de él. Carece de interés por las necesidades de otros, y de respeto por la dignidad e integridad. No puede ver más allá de sí mismo. Juzga a toda persona y cosa desde el punto de vista de utilidad para ella. Es básicamente incapaz de amar. 2. Aceptar. Amar su propia persona. La persona egoísta no se ama demasiado a sí misma, sino muy poco. En realidad se odia. Esta falta de afecto y de cuidado para con ella misma, que es solamente expresión de su falta de productividad, la sume en un estado de vacuidad y de frustración. Es necesariamente infeliz, y está ansiosamente interesada en arrebatar a la vida aquellas satisfacciones cuya obtención ella misma obstaculiza. Parece preocuparse por sí misma, pero en realidad hace solamente un vano intento por ocultar y compensar su falta de cuidado para consigo misma. Es cierto que las personas egoístas son incapaces de amar a otros, pero tampoco son capaces de amarse a sí mismas. Existen otras maneras, más disimuladas, de egoísmo. A veces, algunos proyectan su ego y lo fijan, por ejemplo, en eso que llaman patria. Se identifican tan simbióticamente con ella que la gloria de cualquier patriota, sea un tenista o un boxeador, la consideran su gloria. Su entusiasmo, amor, por las glorias nacionales, no es sino un amor simbiótico a sí mismos, transferido. Otras veces puede, una persona, vincularse incestuosamente, como dicen, con una institución, raza, apellido, país, partido político, club deportivo. Cualquier grandeza de estas agrupaciones la consideran su grandeza. Parece que aman a esas instituciones de forma fanática. Se aman a sí mismos, acoplando su imagen a esas agrupaciones. Sería ridículo que alguien dijera, yo soy formidable. Pero se puede decir eso mismo, de forma camuflada, haciendo una referencia altamente elogiosa de su raza, equipo deportivo o campeón nacional con los cuales se siente fanáticamente identificado. Para muchos, la única manera de sentirse realizados es fijando su personalidad, apocada, en cualquier agrupación hasta transformarla en ídolo y entregándole una adhesión fervorosa. ¿Quién ama? ¿A quién ama? Gustar ¿es amor? Si una persona es encantadora, no hace falta que nadie le diga, amen a esa persona. Todo el mundo la amará instintivamente. Sus cualidades son como un imán que cautiva y arrastra las fuerzas adhesivas de las personas que la rodean. Amar al amable, ¿qué novedad tiene? Lo raro sería no amarlo. En el amar de los amigos, ¿en qué grado existe el amor verdadero? En el amor que llaman sexual o erótico. ¿En qué dosis está el amor propiamente tal?
o la búsqueda de sí mismo bajo el signo del interés o el placer. El amor relativo es precisamente aquel que pone en movimiento energías amadoras allá donde no existen polos de atracción. Tengo la impresión de que mucha gente confunde gustar con amar. Creen que todo lo que gustan, aman. Traslademos lo dicho a nuestra persona. Si usted tiene una espléndida figura física, seguramente la amará. Pero, ¿será amor? Probablemente existe una simbiosis entre usted y su figura. En el fondo, puede decir, yo soy mi figura. Si tiene una memoria brillante o una simpatía irradiante, seguramente las va a amar. ¿Amar qué? ¿Su cualidad o su persona? Normalmente no existe amor ni odio, rechazo ni acogida de mi persona, sino de las partes de mi persona. Usted no va a tener problemas en aceptar y amar lo que hay de agradable en su persona. Sus problemas comenzarán cuando usted se encuentre con aquellos aspectos de su persona que no le gustan. Ahí comienzan los lechazos. Estoy de acuerdo con la afirmación psicoanalítica, INE, sentido de que, toda actitud y conducta necesitan, como impulso, un motivo de placer. Si yo soy contrahecho o melancólico, por nacimiento, ¿por cuál motivo voy a perdonarme y aceptarme? Humanamente será difícil evitar la tristeza agresiva contra mí mismo, a modo de reacción. ¿Cuál podría ser, en este caso, el motivo o estímulo de placer por el que tomo la actitud interior de asumir con paz una realidad tan desagradable, que forma parte de mi persona? Caben dos reacciones, una actitud fatalista o estoica, como la de aquel que dice, esta es a realidad dura y fría, no hay más salida que eliminarme de la vida o soportarlo todo fríamente. ¿Qué se consigue con llorar? La otra actitud es una visión de fe. Para Dios, nada es imposible, todo depende de su voluntad, Él lo quiere o lo permite. En sus manos me entrego con paz, y entrego todo lo que no puedo cambiar, las cosas de mi ser que no me gustan. Lo que vamos a decir aquí es una ampliación, desde otros ángulos, de lo dicho en el capítulo anterior. Si usted encuentra en su constitución personal tendencias o componentes que no le agradan, no se irrite, eso sería como castigarse a sí mismo. No sienta vergüenza de las ramas poco esbeltas de su personalidad. Ya sabe que avergonzarse es resistir, y resistir es declararse enemigo de sí mismo. Todo acomplejado es una triste sombra, en guerra consigo mismo. En esta guerra, usted es víctima y verdugo, al mismo tiempo. Si sus complejos se refieren a aspectos personales que no los pueden cambiar, su resistencia, además de nociva, es absurda. Basta de guerras, haya reconciliación y amanezca el día del perdón y la paz. Viva como una flor feliz en el jardín del Padre. Y si no está en guerra consigo mismo, probablemente lo estará con partes de su persona. Las repulsas comienzan por la periferia. Hay quienes sienten, ridículamente, aversión por partes determinadas de su anatomía, sienten vergüenza por su nariz, boca o cabello. Desearían tener menos kilos, más centímetros. No están satisfechos de su color, sueñan con otras proporciones anatómicas. Total, enemigos de su cuerpo. Ame ese cuerpo tal como es, asuma esa morfología, y deposítela íntegra en las manos del Padre, diciendo, acepto este cuerpo porque acepto tu voluntad, Padre mío, acepto tu voluntad porque amo este cuerpo, como expresión y regalo de tu amor. No se deje dominar por la tristeza. En las enfermedades que muchas veces cubren de incertidumbre el horizonte de la vida, porque parece que ellas están esperando su turno ya que, desaparece una y aparece otra, en un circuito inacabable. Acepte con paz el misterio doloroso de la vida, que es la parábola biológica, la cual consiste en que todo nace, crece y muere, en un movimiento elíptico, perpetuamente repetido. Declinarán sus fuerzas, llegará el ocaso de la ancianidad, se sentirá inútil para todo, todas las coordenadas de la decadencia lo envolverán, hasta que, al fin, se consumirá por completo la esfera de su existencia. Acepte con paz esa parábola vital y fatal. Ame la vida,
como las plantas aman el sol. Si sus fronteras intelectuales fuesen otras, su vida, en este momento, sería diferente, comenzando por su estatus profesional. No sé por qué, el hombre siempre desea triunfar, sentirse importante, colocarse al frente de los demás y liderar. Usted, entre tanto, pasó por el mundo como una sombra insignificante, desde la escuela hasta ahora. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿La culpa? Nadie. Pero usted sabe que eso es debido a sus pobres alturas intelectuales. Tenga cuidado, porque, secretamente, puede germinar bajo sus pies la roja planta del rencor. ¿Contra quién? Contra usted mismo. Si no tiene una notable capacidad intelectual, puede tener gran capacidad cordial. Y si no puede iluminar el mundo, puede alentar muchos corazones, y hacer felices a tantos. A pesar de todo, usted es un prodigio de los dedos del Padre. Hubiera querido, dice usted, tener un carácter encantador, saber reaccionar suavemente, saber mantenerse equilibrado y constante, vivir alegre, sentirse optimista, experimentar la existencia como un espléndido regalo. Entretanto usted dice que se siente como aquel que arrastra una cadena. Vienen sobre usted las melancolías y no las puede despejar, se apoderan las depresiones maníacas y su alma se parece a un pequeño infierno. A veces nada le alegra y no sabe por qué, todo le entristece y no sabe por qué. Nació así y morirá así. No se entristezca por eso. Tome en sus manos, manos de cariño, su estructura personal y deposítela, como ofrenda oblativa de amor, en los brazos del Padre, diciendo, acepto y amo esta mi persona, porque ella es expresión de tu voluntad. Y yo amo tu voluntad porque tú eres mi Padre. Asumir la propia historia. Nosotros nos parecemos, a veces, a aquel hombre loco que se paró ante un muro, y se daba de golpes, con su cabeza contra la pared. ¿Quién sufre, la cabeza o la pared? Vamos a suponer que, en su vida, hubo un acontecimiento doloroso, hace años. Si ahora usted pasa el día y la noche, recordando con amargura aquel suceso, su conducta se parece a la del hombre de los golpes contra la pared. El tiempo es irreversible. Lo sucedido en el tiempo, queda atrás irremediablemente. Jamás volveremos, ni 5 minutos, hacia atrás. Todo lo que sucedió desde este minuto para atrás, jamás nadie lo podrá remover. Todos los sucesos de mi vida, por muy dolorosos que sean, y por mucho que yo los resista recordándolos con ira obstinada, esos hechos no se alterarán ni un milímetro. Entonces, ¿dónde está la locura? ¿Quién sufre? ¿Quién está golpeando con su cabeza contra los muros inquebrantables? Recordar con rencor los sucesos ingratos de la vida es como tomar con la mano unas brasas ardientes. Es uno mismo el que se quema. No se castigue, acepte con paz los hechos consumados. ¿Qué diríamos del hombre que se va a una playa, arrima el hombro a un enorme acantilado, y comienza a empujarlo, pretendiendo removerlo? Acepte con paz la voluntad del Padre que permitió aquellos hechos. Sí. Era el Padre quien andaba metido en medio de todo aquello. Si Él no lo hubiera querido, nunca hubiese acontecido aquello, porque para Él nada es imposible. Nosotros protestamos contra el Padre porque somos ignorantes, y somos ignorantes porque somos superficiales. Y somos superficiales porque analizamos los sucesos montados sobre la superficie de la historia. ¿Qué sabemos nosotros de lo que se esconde detrás de la muralla del tiempo? ¿Qué sabemos de lo que sucederá dentro de 5 minutos? Nosotros no tenemos perspectiva para analizar y juzgar. Nosotros analizamos todo, pegada la nariz al cristal del instante. Por eso somos superficiales. ¿Qué sabemos nosotros de los designios mesiánicos que el Padre puede cargar sobre nuestros hombros? ¿Qué sabemos nosotros del misterio de las almas víctimas, misterio por el que los unos sufren en vez de los otros, y los unos mueren en lugar de los otros? ¿No hubo alguien que sufrió y murió en lugar de los demás? ¿Qué derecho tenemos nosotros para cuestionar al Padre y protestar contra ciertos sucesos de la vida? Si nosotros hubiésemos estado, en la noche de Getsemaní,
en la piel de Jesús, hubiésemos hecho un análisis superficial sobre los acontecimientos sangrientos que le esperaban, es decir, un análisis psicosociopolítico. Padre, ¿cómo se le ocurre poner como pontífice en este tiempo mesiánico a un resentido como ese Caifás? ¿No sabía que los resentidos necesitan destruir? Y ese gobernador, tímido y cobarde, y ese frívolo rey, ¿cómo, Padre mío, consintió esa confabulación religioso-político-militar? Así habló Jesús. El maestro miró los sucesos, no por la superficie, sino en su profundidad, y allí vio que era la voluntad del Padre quien decidía todo. Llegó la hora de cerrar la boca, quedar en silencio, bajar a los archivos, y asumir con paz todo cuanto el Padre permitió: heridas, memorias ingratas, recuerdos dolientes. Llegó la hora de la reconciliación universal, con su propia historia, con los personajes que pasan por sus páginas, con el cielo y la tierra. Mire al pasado con mirada complaciente, contémplelo todo sin hostilidad. Aquello que sucedió en la primavera de su infancia, en los años procelosos de su juventud, los primeros desengaños que le dolieron tanto, aquel fracaso, aquella decisión injusta y arbitraria que tomaron sobre su vida, aquella crisis, aquel hecho que nunca quisiera recordar, aquellas personas que influyeron negativamente, aquella equivocación. Todo está consumado. Acéptelo todo, agradecido. Asuma su historia, con las manos emocionadas, para depositarla en los brazos queridos del Padre, como una ofrenda oblativa de amor. Paz en su alma. Todo fue tan bonito. Valió la pena.